Vamos a hablar del libro Manifiesto Ecológico Político que escriben Bruno Latour y Nicolás Schulz. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión, ya que encontramos una forma de escrito bastante peculiar, en forma de manifiesto. Es un panfleto dirigido principalmente a los miembros de los partidos ecologistas y a los electores. No es un texto, digámoslo así, argumentativo, expositivo, sino que es más bien, digamos, pues persuasivo, ¿no? Que intenta como convencer y demás, ¿no? El libro se divide en 10 capítulos y cada uno se divide en postulados, ¿no? En total de 76 postulados. Es un libro corto de 100 y poco páginas. Entonces, bueno, de alguna forma en la introducción dice que los autores proponen una lista de temas sobre los que reflexionar colectivamente para profundizar en la acción ecológica. Entonces, al ser un manifiesto no hay ni matices ni notas. Entonces vamos a ir por partes, no más que por postulados, ¿no? El primer capítulo es lucha de clases y luchas de clasificaciones. Entonces, se comienzan preguntando si puede hacerse del ecologismo un movimiento sobre el que se construya la política de forma central, como pues lo fue el liberalismo, el socialismo, etc. Es decir, si se puede construir una ecología política. Si quiere existir esta ecología política, debe definirse en sí misma, detectando causantes de injusticia y nuevos frentes de lucha. La naturaleza actual es una representación o una producción tecnológica resultado de la ciencia, ¿no? Pero esta representación, lejos de unir y resolver, la ecología actualmente o la naturaleza ecologista actual es más como por su producto de la ciencia, ¿no? Pero curiosamente, esta representación, lejos de unir y resolver los problemas, los ha multiplicado. No obstante, la preocupación por el clima, la energía y la biodiversidad están en todos los lados y a la vez en ninguno, puesto que algo esté en todos los lados, y a la vez en ninguno, puesto que no genera una transformación política suficiente, ¿no? A mi juicio, y aquí vengo a emitir un poco mi idea, es que el hecho de que algo esté en todos los lados, pero no cree una transformación política, como están diciendo los autores, es porque ha sido interceptada por el mercado, ¿verdad? Es decir, la ecología, la forma en la que está, al no suponer una transformación política suficiente, es porque ha sido interceptada por el mercado, ha sido ya transformada en mercancía. La ecología pretende dar respuesta a esta representación de la naturaleza hegemónica, es decir, ya la veremos cuál es esa representación hegemónica de la naturaleza, y va a dar una respuesta con otra diferente, ¿no? En el postulado 5, Latour señala una aparente contradicción. Dice, todo tiene que cambiar radicalmente, pero nada cambia, ¿no? Quizás nada puede cambiar si seguimos con la misma representación de la naturaleza. Es decir, quizá esta representación de la naturaleza que tenemos actualmente nos permite observar el problema de fondo que hay en ella, pero no nos permite cambiar nada. Bien, esto es algo, por ejemplo, que ocurre también con el feminismo, ¿no? Que es algo que dice Butler en El género en disputa. El feminismo radical nos revela el problema del género, de la feminidad y la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Que naturaliza la supuesta identidad en base a el sexo como categoría, digamos, prediscursiva. Sin embargo, el feminismo radical no puede cambiar nada, puesto que todavía se basa en la misma representación del cuerpo que tiene, digamos, el patriarcado, ¿verdad? Por tanto, el feminismo radical sirve para observar el problema, a saber, digamos, la diferencia entre hombres y mujeres, pero no logra efectuar ningún cambio real, puesto que, como decimos aquí, el cambio real sería el de la generación de una nueva representación de la sexualidad, que esto es lo que nos daría el feminismo queer, ¿verdad? A través de la desnaturalización de las identidades sexuales. El postulado 6, Latour y Schulz hablan de la creación de una nueva clase ecológica que se defina performativamente. Esto es muy importante, ¿no? Porque nos encontraríamos una unión con Judith Butler. Es decir, que se defina en su acción, con quién se siente cerca y con quién se siente lejos, ¿verdad? Evidentemente, esta nueva clase ecológica, además de definirse performativamente, tendrá que establecer un discurso muy importante, ¿no? Que será del que se parta para construir esa representación alternativa. Vale, vamos a la segunda parte, una prodigiosa extensión del materialismo. En la postulado 8 dicen algo clave, dice, cita, si desea autonomizarse de la política y construirse
y constituirse como un elemento central en una ecología política, la ecología debe aceptar dar un nuevo sentido al término clase. Se llega a dudar si esta nueva clase es de izquierda, ¿no? Esta nueva clase ecológica, o de derecha. Por ejemplo, está claro que para el filósofo español Gustavo Bueno, el ecologismo sería una izquierda indefinida, pues al parecer no tiene un proyecto político con respecto al Estado. No obstante, para Latour, en tanto que pone en entredicho la noción de producción, y se niega a separar economía de política, entonces es izquierdas, incluso diríamos que izquierdas al cuadrado, ¿no? Aunque hay cierta continuidad y discontinuidad con el marxismo clásico. Bueno, yo aquí digo que esto de poner en entredicho la noción de producción, realmente un ecologismo competente debería asumir que todo es producción, que todo es tecnología, ¿verdad? ¿Y qué hacer con esa producción? Pues hay que realmente elaborar una producción distinta. Está claro que aquí yo me refiero a algo un poco más abstracto, más que lo que se refieren en el texto, porque cuando dice que el ecologismo, digamos, pone en entredicho la noción de producción, no es la noción de representación humana, sino de la producción económica, ¿no? Vale, si la clase, vamos a ver esta discontinuidad o continuidad con el marxismo, dice, si la clase ecológica quiere posicionarse al nivel de importancia del liberalismo o del marxismo, debe poder definir un sentido de la historia. Exactamente, eso ya lo veremos después al final del texto como lo dice. Lograr que personas dispares se reconozcan como pertenecientes a unas condiciones de subsistencia comunes. Es decir, englobar a la mayor cantidad de personas posibles, como hacía la teoría de la clase marxista, ¿no? Es decir, es englobar a los proletarios, en tanto que hay algo que tienen en común. Estas condiciones que tendrían en común, las llama el marxismo las condiciones materiales, ¿verdad? Que hacen que sea una teoría materialista, pues establece el criterio en la posición que toman los individuos en el proceso de producción. Así, alguien perteneciera a una clase según la posición que ocupe en el puesto de producción y otro a otra. En el postulado 11 dice, si la clase ecológica se quiere mostrar como heredera de esta tradición, debe aceptar esta lección de la tradición marxista y también ella definirse en relación a las condiciones materiales de su existencia. Sin embargo, y aquí viene una cita interesante, que dice, la materialidad ya no es la misma. Esto es lo que me gustaría intentar comprender porque dice, cito, entre paréntesis digo, la representación de la naturaleza ha cambiado. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Esto es lo que habría que ver, ¿no? Bueno, para Marx, la supervivencia y la reproducción humana, esto es muy importante, ¿eh? La supervivencia y la reproducción humana eran el objetivo de las producciones de las condiciones materiales, a saber, la comida, la ropa, el agua, la vivienda, etc. Estas condiciones materiales que permitían y que daban sentido a los individuos y a las personas y demás, esas condiciones materiales, son lo que se produce en la vida, ¿no? Se produce comida, se produce ropa, se produce, etcétera, ¿no? Y así es porque, de alguna forma, cómo sobrevive la especie humana. Sobrevive generando y construyendo y produciendo condiciones de materialidad. Condiciones materiales para la propia supervivencia y reproducción humana. Por eso nos acordamos que cuando decíamos que si el objetivo del capitalismo es abaratar los costes a través de un aumento de la producción, eso indicaba que se abaratarían los costes de las condiciones de las condiciones materiales y por tanto si se abaratan los costes de las condiciones materiales, la vida es más barata. Por tanto, producir la fuerza de trabajo, o mejor dicho, comprar fuerza de trabajo también debe ser más barato, porque las condiciones materiales son más baratas. ¿Qué significa esto? Que al final es una trampa, porque que comprar fuerza de trabajo sea más barato significa que el trabajador trabaja lo mismo y se le paga, porque eso es lo que le cuesta, lo que le cuesta al empresario, le pagan menos, es decir, se extrae más plusvalía, ¿no? Vale. Bueno, pero todas las sociedades, por ello, dice aquí, sigo aquí, por ello todas las sociedades basan su producción en la producción de condiciones materiales que permiten la supervivencia y reproducción de la especie humana. Cita, la producción de estas condiciones materiales de reproducción era lo que Marx consideraba fundamento de la historia social. Pero ante todo se trataba de la reproducción de los seres humanos. Ahora bien, actualmente nos encontramos en una configuración histórica completamente distinta. Ya no estamos en la misma historia.
la producción ya no define nuestro horizonte único. Y en especial, ya no nos vemos confrontados a la misma materia. Aquí digo yo, esto necesita matizarse, pues desde una visión postestructuralista, lo que hace el humano es producir, digamos, realidad mediante tecnologías. ¿Bien? Entonces, al parecer lo que está en cambio es la misma existencia de lo material. Yo aquí me pregunto, ¿lo que ha cambiado es lo material o la representación de lo material? Porque si decimos que ha cambiado lo material es que entonces significa que tenemos acceso a un conocimiento objetivo de la materialidad. Eso es lo que no me cuadra, ¿no? Seguimos. Este cambio, este supuesto cambio de materialidad, o de la propia materia, y por tanto, de que ha cambiado todo, básicamente, nos obliga a que ya no analicemos las sociedades en términos de cómo subsisten, cómo reproducen los medios de subsistencia, etc. La supervivencia material de los seres humanos en términos de producción y reproducción no es lo que está en juego. Esto podríamos decir que es por lo que ha cambiado la materialidad. Ya no existe ese hambre, básicamente, ¿no? Por la lógica de la producción. Cita, el analista en términos de clase ecológica sigue siendo materialista, pero tiene que volver su atención hacia fenómenos que son distintos de las meras producción y reproducción de los seres humanos. Ya no se trata de cuánto cuesta producir un ser humano y cuánto cuesta reproducirlo, sino de otras cosas, ¿no? Entonces, aquí dice, después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de producción y reproducción de la humanidad se aceleraron tanto que desestabilizaron los sistemas de la Tierra y del clima. Fundamental. O sea, se puso tanto el acento en que, bueno, ha ganado el capitalismo, entonces, como el capitalismo consiste en la producción y reproducción de los seres humanos, abaratando los costes de dicha producción y dicha reproducción, entonces, pues vamos a tope. Entonces, claro que este exceso, este avance de la producción, lo que hizo fue desestabilizar esa fuente de recursos de la que se extraía y que se utilizaba para el avance de la producción. Básicamente, lo que está diciendo aquí Latour, para poder relacionarlo con el libro de Lorraine Dunston, es que se produjeron desequilibrios de las naturalezas locales. Vale, esto es lo que históricamente se ha llamado antropoceno, o también se ha llamado la gran aceleración. Es decir, llega un punto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se produce una gran aceleración en todo el mundo, o también lo que se llama, geológicamente hablando, el antropoceno, ¿verdad? Que es la influencia geológica del humano sobre la naturaleza. Entonces decimos, ahora mismo, siglo XXI, 2023, somos herederos de esta gran aceleración, por lo que los sistemas de producción se han convertido en sistemas de destrucción. Muy interesante, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a ver cuál va a ser el desafío principal de esta nueva clase ecológica, que una vez ha puesto el acento en la producción como destrucción, atendamos. Dice, el desafío de la nueva clase ecológica es dirigir la atención no tanto a la producción, sino a las condiciones de habitabilidad del mundo terrestre para todas las especies. Y como decimos, no tanto a la movilización de los recursos para la producción de medios de reproducción de la especie humana. Cita, ser materialista hoy es tomar en cuenta, además de la reproducción de las condiciones materiales propicias para los seres humanos, las condiciones de habitabilidad del planeta Tierra. Muy importante, esto es la tesis del libro, básicamente. Los mismos esfuerzos que pone la economía política en el estudio de la producción de mercancías para reproducir la humanidad, que esto es básicamente el liberalismo, Adam Smith y demás, se debe poner ahora mismo en las condiciones de habitabilidad. Y digo yo, este desafío parece estar describiendo una realidad material independiente de su discurso. Es decir, este planeta Tierra, que debe ser defendido para poder habitar en él, sin embargo está produciendo una concepción concreta de lo que sea esa Tierra y una forma de lo que sea habitar en dicha Tierra. No digo que esté mal, de hecho es lo que debemos hacer, producir una Tierra alternativa, un planeta alternativo, mediante una representación alternativa, no entendida como fuente de recursos para la reproducción humana, sino entenderla como un lugar en el que se habita, ¿no? Por tanto, esto sería básicamente lo que hemos dicho al principio del libro, ¿no? O sea, estaríamos más centrándonos en atender las condiciones materiales, o sea, condiciones, de habitabilidad, más que a la reproducción y producción de las condiciones materiales de la humanidad, ¿no? Puesto que el llevar hasta el punto en el que hemos llevado ahora mismo las condiciones, la producción de las condiciones materiales de la reproducción de la especie humana nos ha llevado a que dichas condiciones sean realmente destructivas, ¿verdad?
destructivas no solamente para nosotros, sino también destructivas para la propia tierra y demás especies. Hablando claro, dice, cita, la cuestión es dejar atrás esa atención exclusiva a la producción para amplificar la resistencia de la sociedad al economicismo. Hay que resistir al economicismo, ¿verdad? A esta idea de no somos una ONG, hay que ganar dinero también. No, pero ¿esto cómo se hace? Hay que ganar dinero, tiene que ser sostenible económicamente. Bueno, pero eso es porque el marco desde el que se está diciendo sigue siendo todavía capitalista, en el que se tiene que hablar del beneficio, básicamente, ¿no? Y además esto revela algo muy interesante, y es que fuera del marxismo también existe una tradición antieconomicista, ¿verdad? Entonces, que debe ser renovada por la clase ecológica. 3. La gran inflexión. Siguiente tema, ¿no? Siguiente capítulo. Dice, es deber de la clase ecológica diagnosticar de dónde viene la inacción ante el colapso. Se debe tratar de alinear angustia, es decir, esta idea de la angustia que llama Daston terror por el desequilibrio antinatural. Se debe alinear angustia, acción colectiva, ideales y sentido de la historia. Entonces, claro, es interesante esta idea de que todo el mundo lo sepa, pero nadie haga nada, ¿no? A pesar de que todo el mundo entiende que es necesario hacer algo contra la catástrofe, nadie lo hace. Esa es la contradicción interesante que muestra este libro y que debe resolver la clase ecológica, ¿no? El problema no son ya los negacionistas, sino la inacción. Muy interesante. No se trata ya de que haya que demostrar el cambio climático, todo el mundo realmente asume que existe el cambio climático, sino ya, bueno, una vez hecho esto, no hacemos nada, ¿no? Y esto es básicamente porque todavía sigue la misma representación de la naturaleza como fuente de recursos para la producción de las condiciones de reproducción de la especie humana. Vale, en la página 17 dicen, como 2 siglos hasta ahora, se ha puesto el acento en aumentar la producción, lo cual obtuvo una gran movilización social. Todo el mundo apostaba por esto, ¿verdad? Básicamente, frente al comunismo, ¿verdad? Pues apostar por el capitalismo del abaratamiento de los costes de producción. El desarrollo de la producción estaba alineado con el sentido de la historia, es decir, vamos hacia adelante. El progreso es seguir bajando los precios, seguir produciendo más, ¿verdad? Seguir abaratando, que todo el mundo pueda tener una lavadora y que todo el mundo pueda tener un coche, ¿verdad? Ese es el sentido de la historia. Ahora, no obstante, a pesar de que hay una gran conciencia de que hay una crisis ecológica, no existe esa movilización como había antes, ¿verdad? No hay movilización con la tesis de que el aumento de la producción nos lleva a la destrucción de las condiciones de habitabilidad del planeta. Entonces, hay por tanto ahora mismo una crisis de movilización. Se ha diagnosticado que el aumento de la producción, es decir, que la representación de la naturaleza como fuente de recursos para la producción de las condiciones materiales que permiten la reproducción de la especie humana, así es como está bien dicho, es decir, se ha diagnosticado que esta representación ha llevado a un callejón sin salida, pero aún no hay herramientas claras para pasar a la acción. Cita, nos hemos quedado en la angustia, el sentimiento de culpa y la impotencia. Yo aquí diría que sí hay herramientas, pero son herramientas no emancipadoras. Esto es, que guían realmente al aumento de la producción todavía igual. Es decir, aquí es donde estoy hablando de que la ecología o el ecologismo ha sido interceptado por el mercado. Cuando digo básicamente que las herramientas de las que ahora mismo digamos, más creemos que disponemos es de comprar zapatillas ecológicas, comprar pajitas ecológicas, digamos, querer estar haciendo una ayuda al medio ambiente con el reciclaje, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas lo que hacen no es sino aumentar la producción. Es decir, se aumenta la producción del capitalismo verde. El capitalismo verde sigue, básicamente. Solo que al parecer se está cambiando, ¿no? Al igual que el feminismo, pues comprar una camiseta de feminismo, ¿verdad? Bueno, el capitalismo, es decir, la representación de la naturaleza producida a través de la lógica de la producción, se ha adueñado por ahora de las herramientas emancipadoras del ecologismo. El ecologismo por ahora no es político, sino comercial. Muy buena esta frase, la verdad. Además, el ecologismo debe ser político. La clase ecológica debe crear una representación de la naturaleza que sea política, que sea cyborg, que sea construida, y no una representación de la naturaleza como una naturaleza que sea natural, que sea sustancial, que sea prediscursiva, puesto que eso implicaría que el capitalismo se volvería a adueñar de dicha representación, convirtiéndola en una mercancía, volviendo de nuevo a la misma representación.
Dicho, como ya hemos dicho muchas veces, el capitalismo se nutre de las identidades y las representaciones e interpretaciones sustanciales y naturales. Es decir, del hombre, de la mujer, del hombre, de la naturaleza, de la tierra, de, eh, del rojo, del... Esto, ¿no? Porque al final son construibles en un mercado y además son vendibles a una identidad, ¿verdad? Bueno, digo aquí, la inflexión decisiva consiste pues en dar la prioridad a la preservación de las condiciones de habitabilidad del planeta y no al desarrollo de la producción. Muy clara esta frase aquí, ¿no? Para ello es necesario producir una representación de la naturaleza distinta a la de la fuente de recursos y pasar a otra. Pero yo me pregunto, ¿a cuál? ¿A la de Gaia? Pero es que Gaia es una representación de la naturaleza también sustancial, también natural, ¿no? Con la que se pueden hacer camisetas, ¿no? En plan, defiende a la madre naturaleza. Bueno, aquí al parecer sí se está dando una representación de la naturaleza como algo que ha autorizado, dado permiso y seguridad a muchas especies, a muchas más especies que a la nuestra, y la nuestra solo la ha concebido como fuente de recursos. Además, esta representación comprende que son los vivientes los que permiten o impiden la continuidad de la existencia de la Tierra, con el clima, suelos, océanos. Vale, o sea, básicamente esta nueva representación que estamos aquí planteando asume que hay una naturaleza que ha dado permiso, este rollo de dar permiso, me parece un poco mierda, la verdad, a muchas especies, que además no la han concebido esas especies como fuente de recursos. O al menos sí que la conciben como fuente de recursos porque el animal se come a la planta, solo que no la destruyen. Es decir, su aumento de la producción para hasta no destruir la propia naturaleza, porque no tienen esa capacidad, básicamente, ¿no? Entonces, lo que viene a decir básicamente es que son los vivientes los que permiten o impiden la continuidad de la Tierra, ¿verdad? Por tanto, la Tierra sería algo a lo que cuidar, salvar o no destruir. Entonces, la naturaleza sería algo así, al parecer, algo prediscursivo, que existe independientemente de los humanos. Y esto es lo que habría que intentar, digamos, destruir, ¿no? Vale. La nueva clase ecológica debe acotar la producción, mientras que las otras representaciones quieren conservar la lógica productiva y extenderla. Vale, esto sí que puedo entenderlo, ¿no? O sea, que al final hay un paso práctico que es asumir que, bueno, lo que hay que hacer es no producir tanto. La lucha de clases ya no se da dentro del sistema de producción, sino que la lucha ocurre primero entre los sistemas de producción y las condiciones de habitabilidad. Esa es la primera lucha de clases, ¿no? La clase o sea, la clase que quiere producir y la clase de los vivientes, ¿verdad? Entonces, sí, también básicamente eso. Bueno, al contrario que las clases canónicas marxistas liberales, es decir, pues propietarios, no propietarios, trabajadores, no trabajadores, que de alguna forma se basan en la lectura económica de la historia, fundamentalmente ponen el pie en la producción, como hemos dicho, ponen en segundo plano, en segundo orden de importancia, las condiciones de habitabilidad de los seres vivos, ¿verdad? Respecto a de las relaciones de producción. Bueno, pues la clase ecológica debe hacer lo inverso. Comprende que debajo de la lucha de clases canónica, puramente económica, hay otra lucha de clases más universal, más general, que es la que se da entre el sistema de producción, es decir, los que quieren producir, y las condiciones de habitabilidad, a saber, los seres vivos que habitan en ellas, ¿no? Por decirlo, por humanizarlo o por convertirlo en personas. O sea, ¿qué lucha de clases hay? Pero básicamente la lucha de clases que estamos aquí estableciendo es lucha de categorías, la lucha del sistema de producción contra las condiciones de habitabilidad. Y aquí se trata de poner por encima las condiciones de habitabilidad. Bueno, para producir, primero tendremos que atender si cumple o no las condiciones de habitabilidad de los seres vivos terrestres. Esto es, ¿verdad? Esto es la clave. O sea, ahí va a haber un control sobre la producción. Y aquí yo me pregunto, ¿de dónde obtienen los seres vivos terrestres el derecho a ser protegidos? ¿Por qué? Esto es ponerme un poco duro, ¿no? ¿Por qué los seres vivos terrestres y las condiciones de habitabilidad deben ser protegidas? O sea, sí, porque se han llevado a su destrucción por el sistema capitalista y sistema de producción. Pero ¿y por qué debemos defenderlo? Es un sentido egoísta de que tenemos derecho a no morir en esto, de que tenemos que defender a los animales. Nosotros los humanos tenemos que defender a los animales. Entonces, ¿y por qué tenemos que defenderlos? Tienen un derecho natural que tiene toda la vida. La vida tiene un derecho, el derecho a la vida. Quiero decir,
¿no es eso mismo un derecho producido por los humanos? O sea, el hecho de decir que las plantas y las ardillas tienen derecho a no ser destruidos, ¿por qué tienen derecho a eso? Es un derecho que al final es una interpretación humana, ¿verdad? Y por tanto una antropocentrización de la naturaleza. Si es un derecho natural que supuestamente tienen todas las especies, ¿quién ha tenido acceso a la naturaleza de los seres vivos para conocer sus derechos? ¿Quién? ¿Yo? ¿Lo humano? ¿Ha tenido acceso se ha salido de su, digamos, de su capacidad de interpretar de su lingüística y ha accedido a una suerte de objetividad que poseen todos los seres vivos para conocer sus derechos naturales? Desde hace tiempo ya asumimos que no existen los derechos naturales, que todo derecho natural es un derecho político, es un derecho construido. Entonces, es que hay que matizar esto más. Sí, claro que hay que defender que los seres vivos tienen derechos, pero esos derechos nunca serán derechos naturales. Esos son derechos que posicionan la clase ecológica, básicamente, ¿no? Claro, aquí nos puede decir Gustavo Bueno y toda la panda que los derechos los tiene que defender un Estado mediante la fuerza. Bueno, no le falta razón, ya veremos a ver cómo hacemos esto. Vale, vamos a hacer el último, creo yo, el último capítulo, que es el capítulo 4, una clase nuevamente legítima. Vale, la clase ecológica es aquella que se hace cargo de la cuestión de la habitabilidad, hemos dicho. Ni los liberalismos ni los socialismos tomaron en serio las condiciones de habitabilidad. Aquí me pregunto yo, ¿el nazismo tampoco? Recordemos a Taibo con el libro Ecofascismos, que en teoría sí que asume, ¿verdad?, que el nazismo sí que defendía un poco la naturaleza en tanto, digamos, condición de habitabilidad de los alemanes. Pero bueno, eso es sin más. Un punto interesante es que se dice que la clase ecológica puede considerarse la más racional de las demás clases ya constituidas, en tanto que universaliza el ámbito de la acción. Es decir, es la humanidad. Estamos hablando de las condiciones de habitabilidad de todos. No hay particularización, ni siquiera en el Estado. Porque básicamente, si nos ponemos aquí súper estrictos, lo que dice Gustavo Bueno es que la izquierda es racional y universalista, ¿verdad? Y no es particularista ni individualista, como serían las derechas. Mientras que las derechas asumirían que hay unas personas que tienen derechos frente a otras que no lo tienen, la izquierda asumiría que habría, digamos, una universalidad que defender, ¿no? Entonces, claro, pero esa universalidad no es del todo universal porque está centrada, está limitada por los estados-nación, ¿verdad? Es decir, el Estado-nación español, o sea, la izquierda, en un sentido de Gustavo Bueno, asume que todos los ciudadanos del Estado español son iguales ante la ley. Pero claro, eso se restringe al Estado español. Y el Estado francés tendría que hacer lo mismo, y el Estado italiano tendría que hacer lo mismo, pero al final eso es una particularización, ¿no? Entonces, no es universal. No, digamos, no va más allá de los estados, ¿verdad? Entonces, digamos, universaliza el ámbito de acción. Se preocupa por la Tierra entera, por el planeta entero, independientemente, no deja nada que no se preocupe. No se preocupa ni por lo que está en el mar, ni por lo que está en la tierra, ni por lo que está en el aire. Se preocupa por todo, básicamente, ¿no? Dice, se hace cargo para cada tema y para cada territorio del mundo en el que vivimos. Y para cada especie del mundo en el que vivimos. Primero, la izquierda política se preocupa por los humanos de cada Estado-nación. Es cierto que, bueno, que Trotsky sí que se preocupaba por hacer un comunismo, digamos, global, un comunismo mundial, ¿de acuerdo? Pero sobre todo los comunismos nacionalistas o los socialismos nacionalistas sí que asumen, digamos, particularismos de cada Estado. Entonces yo digo contra ti. Entonces no estamos aquí, no tenemos un proyecto universal. Y por tanto no es un proyecto racional, sino un proyecto irracional. En el sentido de la holización incluso, ¿verdad? De Gustavo Bueno. Porque la holización más abstracta, la holización más universal, sería la holización que no pone fin en las fronteras de los Estados-nación. ¿Por qué hay que querer derechos, digamos, únicamente en la frontera del Estado español? Y no poner también derechos para alguien que esté más allá, en el Estado francés. O sea, asumiendo además que las fronteras de los Estados-nación son construidas históricamente, es decir, que no pertenecen al ámbito natural o al ámbito objetivo, entonces aún más me lo pones, ¿no? Quizá, bueno, da igual, lo dejo por otro lado. Entonces, por esto es la clase más legítima para definir el sentido de la historia. Esto es una cosa de lo que dice Gustavo Bueno en
en España frente a Europa, ¿no? O sea, lo que tienen los imperios son esta idea de querer definir el género humano, ¿no? Entonces, por eso se ponen en marcha, digamos, trascendiendo los límites de sus estados para querer comprender el sentido de historia entero, ¿no? Pues eso es lo que hace también, básicamente, el ecologismo, ¿no? Esta nueva clase ecológica. Querer definir el sentido de historia, pues es la que se preocupa por las condiciones de habitabilidad de todas las partes del planeta mismo. No es colonialista ni es imperialista, puesto que no es la imposición de una cultura, digamos, de un estado o de una nación, me da igual, no es la expansión, ¿verdad?, de unas ideas, como es la idea del catolicismo, a las demás, sino que es la preocupación y preservación de las condiciones de supervivencia, no únicamente de un estado o de unas ideas particulares, sino de las especies y los territorios de todo el planeta Tierra. Por tanto, es básicamente lo más universal, ¿no? Va más allá de la producción o de los estados-nación, como ocurre con el liberalismo o el socialismo. Y tiene en cuenta el planeta entero, ¿verdad? Esta es la clave. Esta nueva clase cuestiona a las otras por su inacción y su particularismo. O sea, es decir, para un ecologista es que el socialista sería de izquierdas. Muy bien. O sea, perdón, sería de derechas. Perdón, el socialista sería de derechas, en tanto que es particularista y racionalista. ¿Por qué defiendes a España y no defiendes a Francia? ¿Verdad? Sí, pues porque es lo que me hace ciudadano. Bien, pero te hace ciudadano, pero también... ¿Y ser vivo qué? ¿No? Dice... esta nueva clase... Vale, sí. Denunciarías por su inacción y su particularismo. Pues solo tiene en cuenta una parte de la realidad social y no va a la totalidad, a las condiciones mismas de la habitabilidad del planeta. El progresismo debe comprenderse no como el avance o progreso de la producción, sino como el progreso de poder vivir, ¿verdad? Ya no únicamente de poder llevar una ropa o tener coche, sino de poder vivir. Así pues, tanto el liberalismo como el socialismo se han traicionado a ellos mismos al no tener en cuenta estas cuestiones ecológicas, puesto que las saltan, ¿no? O sea, las saltan y son estrechos de miras. No tienen derecho, dice, a ser llamadas racionales, puesto que escogen una parte de la realidad y desechan la clave. La parte de la realidad que se centran es básicamente la clase económica proletaria de un Estado. ¡Pum! Esa es la que se centra. Las demás, nada. Y no asumen la importancia de defender, digamos, las condiciones de habitabilidad mismas del planeta. Reducen su visión, como decimos, a la acción de los Estados-nación o de la producción. Por ello, cita, el ecologismo deberá, en primer lugar, ampliar el horizonte de la acción al exterior de la producción y fuera del marco definido por los Estados-nación. Es decir, mientras que el socialismo y el liberalismo pretende definir los límites del Estado-nación, y los produjo, básicamente, de hecho la nación política es una producción del liberalismo, fundamentalmente, y del siglo XIX, bueno, pues este ecologismo debe expandir las fronteras, porque asume que no podemos tomar como criterio el Estado, ¿verdad? O sea, de hecho, tomar la política que toma como criterio, o sea, Gustavo Bueno, al tomar como criterio para la política el Estado-nación, está siendo decimonónico, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la globalización, dice aquí, fue un mal sueño de la representación de la naturaleza en torno a la producción. Es decir, fue la ampliación sobre la Tierra de un mercado humano mundial. Claro, o sea, la globalización no es todo lo contrario o preocuparse por las condiciones de habitabilidad del planeta. La globalización es justamente preocuparse por extender, por imperializar, por crear un imperio universal de esta representación de la naturaleza como fuente de recursos para la producción de las condiciones materiales de la reproducción de la especie humana. Vale. Fue la ampliación, vale, sí. De este modo, la clase ecológica se posiciona contra la globalización ilusoria y contra el regreso al interior de las fronteras. O sea, ni siquiera no estamos a favor de la globalización ilusoria, que es liberalismo puro, ni estamos a favor de regresar al interior de las fronteras, como sería el socialismo estricto o el neoconservadurismo, pues están ambas desconectadas de las cuestiones de la habitabilidad planetaria. Para posicionarse en contra, debe redefinir la naturaleza de los territorios, del suelo, redefinir la noción de país, redefinir la noción de nación, la noción de pueblo, de apego, de tradición, de límite, de frontera, etc. Claro, esto es súper importante, esto es muy, muy importante. Aquí nos diría Gustavo Bueno y Armesilla que la lucha de clases ocurre entre lucha de clases de estados y de imperios. Pero es que
digamos, sin asumir ninguna de ellas, condiciones de habitabilidad, ¿no? Aquí Latour y Schultz están dando por hecho que el orden natural determina e influye el orden moral. Y esto es porque el primero se considera fuente legítima de normatividad, en tanto es natural. La verdad, esta es la crítica que hago todo el rato. Por ello, está afirmando que debe redefinirse todo de nuevo, ya que apostamos por una representación alternativa de la naturaleza como la posibilidad de habitar. Simplemente decir que cuando Gustavo Bueno y Armesilla hablan de que todo ocurre dentro de los estados y de que al final el ecologismo es indefinido puesto que no tiene en cuenta el Estado, eso no es más que al final una representación que ha hecho Gustavo Bueno. Gustavo Bueno ha justificado que es en torno al Estado, que la política debe girar en torno al Estado y que por tanto todas las posiciones políticas definidas son aquellas que giren en torno al Estado y que propongan una teoría del Estado, pero básicamente eso es un criterio que puede ser perfectamente puesto de otra manera. Sí, es cierto que el Estado es aquel que tiene la gestión de los recursos de una nación y de una población, de acuerdo, pero ¿por qué no es político aquello que trasciende también las... ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? No se puede redefinir esos límites. Bueno, sigo, dice, en la página 25, en la página 45, en el postulado 25, dicen claramente que aquellas posturas que se tomen en serio las condiciones de habitabilidad y orienten las sociedades en torno a estas, es decir, las ecologías políticas, serán posturas progresistas emancipadoras, mientras que aquellas que no apartan de esta representación de la naturaleza serán, por tanto, reaccionarias, en tanto particularistas e irracionalistas. Aquí, por ejemplo, ya está formándose un amigo-enemigo, ¿verdad? Aquellos que no cambien de representación de la naturaleza serán reaccionarios, ¿verdad? Mientras que aquellos que asuman las condiciones, que hay que defender las condiciones de habitabilidad del planeta, serán, digamos, progresistas, ¿no? Dice así, cita, todo lo que permite superponer en el mismo conjunto jurídico, afectivo, moral, institucional y material el mundo donde vivimos y el mundo del que vivimos, se ha llamado progresista, o mejor, emancipador. Todo lo que debilita, ignora o niega ese vínculo de superposición será llamado reaccionario. Aquí, voy a concluir ya, es importante esta idea de la superposición entre el mundo donde vivimos y el mundo del que vivimos, ¿verdad? Esto es lo que está íntimamente relacionado para Bruno Latour. Mientras que para las posiciones que tienen una representación de la naturaleza como fuente de recursos, hay una separación fundamental, que es la que generan los Estados-nación. Los Estados-nación ponen la ruptura, generan la ruptura entre el mundo del que vivimos y el mundo donde vivimos. Por tanto, se quieren centrar únicamente en la producción, el mundo del que vivimos, y dejan de lado el mundo donde vivimos, ¿verdad? Mientras que lo que hay que hacer es asumir que no podemos vivir de un mundo si no defendemos ese mismo mundo donde vivimos, básicamente, ¿no? Entonces, se basa en poner como criterio fundamental las condiciones de habitabilidad más que la fuente de producción